Hoy queremos darle gracias a Dios junto con ustedes, al Padre Misericordioso, por permitirnos estar una semana más en este programa y sobre todo en esta locación tan maravillosa, la Plaza del Vía Crucis, acá en el Monte San Francisco, en Ciudad de Guatemala. Un programa que es gracias al apoyo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Comenzamos. Para iniciar este programa, Fray Mauro Giacomelli nos compartirá sobre los inicios del Monte San Francisco. En Viviendo en Victoria, estuvimos en la Asamblea de Matrimonios en Victoria de Monte María. En el tema principal, liberación y exorcismo, estará con nosotros el Padre Ricardo Brand. Para concluir el programa en la reflexión espiritual, nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Seguramente el nombre de Monte San Francisco se le hace ya a usted muy familiar, ya que es la locación desde donde transmitimos este programa. Hoy, Fray Mauro Giacomelli nos comparte los inicios de este hermoso lugar. Monte San Francisco es un terreno boscoso con dos colinas muy bonitas y dos llanitos de montaña. Estamos a 2000 metros, de manera que es siempre fresco, muy bonito. Es un terreno regalado a los frailes hace unos 50 años por la familia Castillo Monje. Y los frailes, viendo el terreno, construyeron el noviciado, donde los jóvenes que quieren ser franciscanos hacen un año importante para conocer la orden. En la casa de noviciado estaba la capilla, naturalmente, que servía a los novicios, pero un poco más arriba, siempre dentro del mismo terreno, hay actualmente una iglesia muy grande y bella del arquitecto Luis Moratalla, que ha cuidado de los trabajos, y es una iglesia muy grande y bella. Es dedicada a Santo Hermano Pedro. Este terreno, que al principio fue casa de noviciado, desde el año pasado ya no es noviciado, porque el noviciado se ha trasladado a Nicaragua y ha quedado solo casa de retiro. Y caben, creo, en torno a 100 personas, es grande. Sin embargo, se respira siempre un aire de recogimiento, porque el ambiente es de verdad muy bello. A mí me recuerda los grandes santuarios de Asís, porque yo he crecido como fraile en la provincia de Asís. Y ahí hay conventos. Francisco siempre buscaba lugares apartados y bello, no solo apartados, sino bello. Y ahí nacieron los conventos, de manera que los conventos todos tienen casi esta característica, y para mí es revivir ese clima. Bueno, solo yo puedo decir que siento al vivir en este ambiente, ¿verdad? Este aspecto de la contemplación y de la adoración, que requería un ambiente completamente aislado de los ruidos y bello,
con árboles, muchos árboles, etc. Eres el hermano de la humanidad, Francisco, de verdad. Él consideraba todo hermanos y todos hermanos y todas hermanas. Naturalmente el ser humano tenía el primer lugar y un lugar muy especial, empezando de Jesús y los seres humanos hechos a imagen de Jesús. Sin embargo, decía que también los demás seres, desde la naturaleza, los árboles, sobre todo los animalitos, son hermanos y hermanas porque vienen de las mismas manos del Creador. Y hermanos y hermanas que nos están escuchando y viendo en la televisión, es una invitación lógica venir aquí con los niños, que decir, un domingo vengan a la misa de 9:30 y de 12. Aquí gozan un aire puro, un ambiente de silencio, a pesar de la carretera que pasa al lado, pero si uno se interna un poquito, unos pasos más acá, ya no se siente, no se oye nada, y es todo un impulso vital, estético y espiritual. De manera que si hay organización de grupos que vengan a retiro, mejor todavía, 2-3 días de retiro o una semana, todavía mejor. La dirección es kilómetro 15,5, carretera a Piedra Parada. Se va a Puerta Parada y de ahí se agarra la carretera a Piedra Parada. Está escrito a la entrada de este lugar, kilómetro 15 o kilómetro 15,5, porque son 2 entradas. Bienvenidos y bienvenidas. Sin duda alguna, el Monte San Francisco es un lugar hermoso. Le invitamos a que lo venga a conocer. Está ubicado en Puerta Parada, carretera El Salvador, acá en Ciudad de Guatemala. Vamos a un corte y volvemos. ¿Sabía usted que la liberación es el resultado del trabajo de Dios por medio de la oración? Y el exorcismo es el acto de expulsar cualquier demonio o ser maligno en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viernes a viernes, Matrimonios en Victoria se reúne en la parroquia de San Carlos de Borromeo, en la zona 12, acá en Ciudad de Guatemala, y estuvimos con ellos en su más reciente asamblea. Vamos a verlo. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. En 1996 se tiene un acercamiento con el párroco que era Monseñor Sebastiano Crestani y pues él le abrió las puertas a Matrimonios en Victoria para la gloria de Dios, ¿verdad? Ya llevamos bastantes años y pues Monseñor Sebastiano Crestani, él amaba mucho el movimiento, ¿verdad? Y los sacerdotes también que le han sucedido, pues también gracias a Dios nos han acogido.
La cantidad siempre ha sido variable de parejas. Desde que estamos acá en el movimiento, pues han venido parejas nuevas, se han ido parejas, pero en general, digamos, hemos mantenido un promedio por asamblea entre 70 a 60 parejas que nos acompañan en cada una de las asambleas. Y tenemos la bendición de que en esta comunidad también funciona Jóvenes en Victoria y Niños en Victoria, lo cual hace que sea el núcleo familiar el que realmente se esté evangelizando y esté recibiendo la palabra de Dios todos los viernes. La exposición del Santísimo, tenemos la honra de tenerlo al Señor desde hace 4 años, que se ha estado exponiendo el Santísimo. Algunas veces lo hace el párroco, otras veces lo hace los ministros de la Eucaristía. Entonces tenemos esa gran bendición de comenzar la asamblea con la presencia real de Cristo acá con nosotros. La asamblea también da inicio con una alabanza de adoración al Santísimo. Posteriormente hay un testimonio, una bienvenida a las parejas nuevas para que sepan de qué es el movimiento y en dónde funciona. Igualmente, pues continuamos con lo que es la prédica, el mensaje del Señor. Eso es el plato principal, lo más fuerte. Posteriormente pasamos a un momento especial donde la comunidad participa, que es a través de sus ofrendas y de sus peticiones, y concluimos pues con la oración que el Señor nos enseñó, y pasamos posteriormente al salón parroquial, a donde convivimos con toda nuestra comunidad. Ahí ya podemos platicar y poder platicar más a fondo, para dar consejería con las parejas y hacer pastoreo a través del compartimiento de unos alimentos que los mismos miembros de la comunidad, viernes con viernes, ofrendan también para poderlo compartir con el resto. Esta noche, como un pequeño homenaje para ustedes, con todo nuestro amor y agradecimiento. Pues en realidad, Matrimonios en Victoria Montemaría quería hacer un homenaje a sus fundadores, ¿verdad? Que realmente son nuestros padres espirituales. Ellos iniciaron este caminar, ¿verdad? Y lo han compartido siempre con todos nosotros, con todos estos matrimonios que hemos llegado al movimiento y que somos como ese leproso, ¿verdad? Que regresó agradecido. De los 10 que habían, uno dice que regresó agradecido. Entonces estamos aquí haciéndole un homenaje a nuestros fundadores, porque si bien es cierto, Dios inspiró suscitó ese movimiento, este movimiento que es de Él, ¿verdad? En los corazones de nuestros fundadores, pues también en realidad nos debemos a ellos, y es una forma de hacerles un pequeño homenaje y agradecimiento a la obra que ellos han emprendido, ¿verdad? Y que gracias a Dios pues se mantiene, ¿verdad? Porque le pertenece a Dios. Todos estos años que han pasado, pues el Señor ha ido transformando y edificando tantas vidas. Hacer la cordial invitación de que no se van a arrepentir de poder venir a Matrimonios en Victoria Montemaría, o a cualquiera de los movimientos de Matrimonios en Victoria que funcionan en las distintas parroquias en los distintos días. Los exhortamos a que participen, que no esperen a que les estén sucediendo cosas para poder acudir a los pies del Señor, que lo hagan desde ya. El matrimonio es una bendición y por lo tanto debe ser siempre cultivado, y debe ser siempre motivo de que se vaya dando frutos abundantes a través de los hijos inclusive, que los exhortamos a que antes no existían estos movimientos. Ahora tenemos esa gran bendición donde la familia se puede llenar de todas estas bendiciones, y desde muy pequeños empezar ya a formar esos semilleros para poder ser esos matrimonios victoriosos. Matrimonios en Victoria Montemaría funciona en la parroquia San Carlos Borromeo, Quinta Avenida, 47-60, zona 12, Montemaría 3.
Estamos también en Facebook, la página de Facebook es Matrimonios en Victoria Montemarí. Al Santísimo Sacramento del altar. Si usted vive en las cercanías de la parroquia de San Carlos de Borromeo, le invitamos a que asista a nuestras asambleas de matrimonios en Victoria. Como pudo ver, puede asistir con toda su familia. Vamos a un corte y volvemos. Liberación, exorcismo. ¿Sabe usted qué es? ¿Sabe lo que significa? ¿Le hace sentir algo? El equipo de producción preguntó a algunas personas sobre este tema y esto fue lo que nos dijeron. Y es solo un sacerdote lo puede hacer, no podemos nosotros ir y hacer un exorcismo, sino que saldríamos corriendo, ¿verdad? Saldríamos corriendo de los demonios porque no se está tratando con algo fácil, sino que son espíritus inmundos que sí tienen poder, pero no hay más grande que el poder de nuestro Señor Jesucristo por medio de un sacerdote. Debe de ser en primer lugar los sacerdotes, incluso no son todos los sacerdotes, son sacerdotes realmente que tienen ese don, ¿verdad? Ese don del Espíritu Santo para poder ahí sí que retirar esos espíritus. Entonces el sacerdocio nace con aquella voluntad del amor de Cristo de venir a liberar, pero con la ley del amor. La liberación del exorcismo pues lo hacemos también en el sacramento de la confesión. Sacramento que nos une con Dios, nos libera del pecado. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Vidas en Victoria. El día de hoy continuamos aquí desde la capilla del Santo Hermano Pedro en la ciudad de Guatemala. Estamos con el Padre José Ricardo Brán. Bienvenido nuevamente, Padre. Muchas gracias, estamos llegando hasta ustedes gracias a este servicio evangelizador que ustedes prestan. Muchas gracias. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy delicado, algo que es importante para todos nosotros, principalmente para los que estamos en comunidad. Primero vamos a ver un video que representa de lo que vamos a hablar. Amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en Vidas en Victoria y hoy queremos detenernos junto con usted a este tema interesante que ha dado también lugar a equívocos o a malas interpretaciones, que es el tema del exorcismo. El exorcismo está clasificado entre la Iglesia como los sacramentales, es decir, no es un sacramento, sino entra en otra división que se llama los sacramentales. Y lo que se busca es liberar a una persona de alguna posesión demoníaca, librarla de alguna situación del mal o del maligno, y pues a través de ello se busca que la persona viva en la gracia y en la luz de Dios y sea liberada de cualquier atadura que el mal haya hecho en la persona. Hoy la cinematografía también está poniendo varias películas a ese respecto y hay gente que queda afectada psicológicamente. Entonces hay mucha gente que solicita este servicio y este sacramental del exorcismo, pero hay que comprobar primero si realmente hay una posesión demoníaca. Entonces, ¿quién lo solicita? Normalmente mucha gente, familias, personas asustadas que atribuyen lo que está sucediendo o aquello que no se pueden explicar a que sea algo del demonio. Entonces se puede solicitar a un sacerdote. El sacerdote debe de constatar, platicar un poco, ver si no hay otra
situación que pueda estar generando confusión, y una vez constate que pueda ser que sí sea cierto, entonces ya pasar a un sacerdote que esté designado para esa labor. Yo quiero decirles que es a veces corto como se queda lo que puede presentar el cine, porque el cine no puede presentar el olor, es un olor muy terrible el que se presenta cuando estas cosas se dan. Es decir, no solo es visual, que mucha gente ya se asusta, le impacta muchísimo, ¿no? Escenas bien fuertes, pero también a eso hay que agregar lo que el cine no puede trasladar, que es el olor. Hay un olor fétido, un olor terrible que también hace que se complique. Realmente es algo que todavía en algunos casos se queda atrás, lo que todavía el cine puede presentarnos a lo que realmente es. Hay casos de laicos que han querido acompañar a sacerdotes, es decir, personas que no son sacerdotes, que están dentro de la iglesia, que se sienten con el valor y entran también, y eso me lo comentaba un laico, que en una de estas circunstancias el demonio se reía y le dice: vos cómo me vas a sacar a mí si vos estás en pecado de esto, mentiste aquella vez, robaste esto, y usted cómo viene si usted está en adulterio con la no sé quién. Es decir, les empezó a sacar su listado de pecados y se tuvieron que salir, no pudieron seguir ahí frente a esta situación. O sea, todas estas cintas que nos presenta el cine a veces todavía se quedan cortas de lo que es. Es algo con lo que no hay que jugar, realmente es tremendo, no podemos estarnos aventurando a querer buscar o pretender yo hacer algo allí, sino debo orientar al sacerdote correspondiente y también pues tener toda la precaución del caso. El derecho canónico en el canon 1127 nos habla de los sacramentales y nos habla de que el sacerdote que puede hacerlo es aquel que ha sido designado por el obispo. Cada diócesis debe de tener un sacerdote que esté dedicado a eso. Entonces el obispo designa un sacerdote. Bueno, en este caso la arquidiócesis de Guatemala, departamento de Guatemala y Zacatepeques, debe de haber un sacerdote. Por ejemplo, la diócesis de Santa Rosa debe de haber un sacerdote. Es decir, el obispo es quien designa en cada diócesis a un sacerdote. Lo que quiere decir que no todos los sacerdotes vamos a entrar cuando se da esta problemática, sino aquel que el obispo ha designado. Cuando hablamos del exorcismo en sí, hay un exorcismo, vamos a llamarlo así, menor. Todos los bautismos, cuando usted va a un bautismo, lo que pasa es que a veces mucha gente no se da cuenta, pero en el bautismo hay una oración de exorcismo. Cuando se hace una oración sobre el bebé, hay un momento en que se libera, se actúa. Es una liberación, voy a decirlo así, breve, una liberación menor. Y hay obviamente ya un rito mayor, voy a llamarlo así, donde evidentemente sí hay toda una guía y toda una serie de pasos para llevar a cabo este sacramental del exorcismo. A veces se alarga, a veces termina el rito y no es que se haya vencido, se calma la persona, hay que tomar descanso y hay que volver a seguir. A veces dura días una verdadera expulsión. La Iglesia cree que hay. Lo que no cree es lo que ahora sale, que muy a menudo todo el mundo tiene demonios y todo. No, hay que discernir verdaderamente. Y como ya lo mencionábamos, hoy hay muchas situaciones psicológicas que hoy la medicina es la que tiene que atender, ¿verdad? La ciencia de la psicología. De hecho, en los textos bíblicos, algunos casos que el mismo evangelista llama endemoniados, por todos los síntomas descubrimos que es epilepsia, no es precisamente una posesión demoníaca. Pero como no se conocía la epilepsia, se le atribuía que estaba poseído. Al final Jesús, fuera epilepsia o fuera un demonio, lo curaba. Eso para Jesús no había problema. Pero el problema es que hoy también pasa eso, que a muchas cosas que son psicológicas o otro tipo de enfermedad se le llama posesión demoníaca. Entonces, evidentemente, Dios nos ama, Dios no quiere que vivamos esas experiencias, y en la medida que estamos más cerca de la luz, va a ser difícil que la oscuridad nos domine. Entonces, cerca de la luz es cerca de Cristo. Mi vida de oración, mi vida de confesión, mi vida de Eucaristía. La Iglesia, claro que cree en el mal, repito, es algo bíblico. Hay un documentado de los años 80 de San Juan Pablo II también, no recuerdo los detalles, pero también hay una acción de exorcismo de San Juan Pablo II ya como Papa ante una posesión. O sea, esto ha pasado, pero obviamente estamos con Dios, estamos con la luz y la oscuridad no puede vencernos. También hay que estar atentos con estas películas que mencionábamos en el cine. Hay gente que su psicología es débil y le daña realmente.
mente y pasa varias noches con pesadillas y hasta puede pensar que de verdad a ella se le metió algo y está poseída, pero es más bien psicológico. Entonces también mucha prudencia quienes nos observan a la hora de ir a ver estas películas, no solo haya curiosidad, hay gente que es muy consciente que le hace daño y hay gente que aunque lo sabe va a meterse y eso le puede afectar. Tomémonos de la mano de Jesús, vivamos en oración y la luz del Señor no va a permitir que haya tinieblas en nuestra vida. Dios los bendiga. Para poder empezar con este conversatorio, yo creo que para todos los televidentes, ¿verdad?, sería bueno aclarar un poquito los términos, ¿verdad? Comúnmente en las comunidades se habla acerca de liberación. ¿Es correcto hablar de liberación o debemos nosotros de decir exorcismo? Distinguir entonces exorcismo es plenamente la expulsión de un espíritu del mal. Correcto. Una liberación puede ser, por ejemplo, cuando alguien ora sobre un enfermo y pide la liberación de esa enfermedad, que no necesariamente tiene que ser un exorcismo, ni debe de ser un exorcismo. Y es que nosotros teníamos esta inquietud, ¿verdad? Porque se ha visto que en muchas de las comunidades hay personas que oran unos por otros, pero yo creo que tal vez como que se ha ido un poquito más al desorden, ¿verdad? Y por eso era la idea de que nosotros tratar de poner un orden de cuál es el papel del laico dentro de todas estas cosas y oraciones que tenemos que hacer nosotros como grupo y con los demás que llegan a las comunidades, ¿verdad? Bueno, en primer lugar hay que determinar bien lo que es el exorcismo. El exorcismo es la prácticamente expulsión de un espíritu que hay en el interior de la persona y que está dañando a la persona. Y eso solamente lo puede hacer un sacerdote. Correcto. O lógicamente un obispo, ¿verdad? Pero un sacerdote válidamente ordenado. Y no todos los sacerdotes pueden hacer una expulsión de demonios o un exorcismo, sino que las autoridades eclesiásticas determinan qué y cuál sacerdote o cuáles sacerdotes pueden hacer un exorcismo. Correcto. Previo a determinar que de verdad esta persona está poseída por un espíritu maligno. Porque puede ser que la persona, uno cree que tiene un espíritu maligno, ¿verdad? Pero de repente lo que hay en esa persona es una obsesión. Correcto. Es una obsesión y por tanto no es una posesión. Padre, hay muchas personas que también pueden confundir esa posesión, pues, ¿verdad? Porque tal vez miran que es un alcohólico y que está mal, que no logra salir y que tal vez la familia en su desesperación pueda pensar, tal vez tiene el diablo adentro, ¿verdad? Porque esa terminología hablan a veces. Yo siento que también vale la pena que diferenciemos entre lo que es nuestro pecado, ¿verdad? Y como nos decía usted, lo que realmente es una posesión. Claro, el pecado ciertamente destroza a la persona. Correcto. ¿Verdad? Y una posesión demoníaca también destroza a la persona, ¿verdad? No solamente espiritualmente, sino que también física y psicológicamente. Es un destrozo que hay en la persona. Mientras que una obsesión es algo que tal vez uno, por las mismas circunstancias psicológicas y el desarrollo de un ambiente determinado, se va creando todas esas circunstancias. Yo quisiera así brevemente contarles algo que hice, que después cuando lo hice me arrepentí, pero que después resultó que fue un bien. Recuerdo que en un grupo juvenil había una persona que siempre llegaba y llegaba a ser toda su especie como que estuviera poseída por algo y sus relajos y todo, ¿verdad? Lo hacía así. Y los patojos, los demás compañeros, pues preocupados, ¿verdad? Porque siempre llegaba la jovencita ahí y pasaban estas cosas, lo mismo, ¿verdad? Y ellos decían, es que tiene una fuerza grande y no la podemos dominar y que no sé qué.
Bueno, pues entonces un día llegué y la llamé así aparte, ¿verdad? Y entonces contame qué te está pasando. Y empezó a hacer sus relajos y la agarré. Paz, 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 paz. Nunca más tuvo una reacción de esa naturaleza. ¿Cuál era la circunstancia? Que en la familia tenía problemas. Correcto. Se había peleado con su novio, ¿verdad? Con los hermanos no se llevaba. Entonces, psicológicamente ella estaba mal. No tenía ninguna posesión. Sin embargo, los demás jóvenes asociaban que esas reacciones era una posesión. Producto de una posesión. Demoníaca. Pero no fue así. Por eso les digo, me arrepentí al principio porque hice eso, no debía haberlo hecho. Pero después, cuando vi la reacción, que ya después todo fue tranquilidad, dije yo, bueno, valió la pena pues. Sí, padre. Porque a veces como que uno necesita algo que lo mueva y que lo haga reaccionar y que se dé cuenta que es ya muchas veces para llamar la atención. Correcto. Por los problemas que estamos viviendo. Más en una sociedad hoy en la que problema por acá, problema por allá, esto y todo. Entonces se dan esas ciertas obsesiones. Padre, ¿puede un laico usar sacramentales para orar? Para orar, bueno, por ejemplo, si fuera el agua bendita se puede utilizar, ¿verdad? Porque precisamente el domingo de resurrección está el agua bendita, ¿verdad? Y uno la puede llevar a su casa, incluso el sábado santo, y en su casa pues persinarse, o si tiene alguna circunstancia que siente algo en su casa, puede rociar. Entonces, sacramentales sí, bueno. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, hay casos que yo me he fijado en los que usan el aceite. Eso no es una cosa que debe de usarse. Primero porque, ¿qué tipo de aceite están usando, verdad? Sí, correcto. Y siento yo que es más, sabemos nosotros, pues, ¿verdad? Que ustedes los sacerdotes son los que nos pueden dar la unción de enfermos. Claro. Y nosotros como laicos tenemos que saber también hasta dónde es que debemos de llegar, ¿verdad? Y que tal vez hayan personas en algunos grupos que estén acostumbrados a esto, que puedan ver ahorita el programa y decir, no, ellos están equivocados, yo lo he visto, lo hemos hecho, ha funcionado. ¿Qué nos pudiera decir ya para concluir, padre? ¿Qué le pudiera usted decir a estas personas por medio de esto, pues, ¿verdad? Que usan la palabra liberación y que oran con aceite o con lo que tengan para poder producir esa liberación? ¿Qué les pudiera usted decir? Yo diría que no podemos nosotros hacer que la vida espiritual de las personas se convierta en un espiritualismo. Correcto. ¿Verdad? La vida espiritual bien vivida es maravillosa, pero cuando se convierte en un espiritualismo es cuando produce ciertamente confusiones en la vida de las personas, ¿verdad? Y es por eso que yo quisiera decirles a las demás personas que tengan cuidado ustedes, no todo lo que aparentemente se ve es una posesión del demonio, ¿verdad? Correcto. Tomemos en cuenta las circunstancias psicológicas en que vivimos en nuestra sociedad, pero tampoco descartemos, porque alguien podría pensar, entonces no se dan estas circunstancias. Claro que se pueden dar, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, una persona que niegue a Dios está propensa a ser poseída por el espíritu maligno, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Pero una persona que está afianzada en Dios no necesita mayor cosa. Tenemos que aprender a educar a nuestras comunidades. Hay personas que, por ejemplo, el domingo de Ramos, cuando se bendicen los ramos, hay personas que le dicen a uno, padre, écheme mucha agua porque yo lo necesito, porque creo que tengo un espíritu malo. Sí, correcto. Yo creo que es mejor cambiar el corazón de esta persona para que se sienta bien. Y no necesariamente que tenga que bañarlos uno, porque aunque les bañe y no cambian, no se convierten, siguen igual. Correcto. Siguen igual. Entonces hay que saber educar la vida religiosa y espiritual de las personas. Yo invitaría a todo el pueblo católico que, en primer lugar, nos eduquemos en la fe auténtica. En segundo lugar, vivamos esa fe auténtica.
Pero preocupémonos por conocerlo, porque no vamos a vivir lo que no conocemos. Y no lo vamos a vivir bien si no lo conocemos bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, Padre. Lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto, ¿verdad? Y nos hubiera encantado poder hablar un poquito más acerca de esto, pero le agradecemos por haberse tomado el tiempo y por estar con nosotros acá, ¿verdad? A la orden. Y a ustedes, queridos televidentes, ya sabe, el consejo del Padre es vivir una fe auténtica. Vamos a un corte, ya regresamos. Los invitamos a que asistan a los retiros de matrimonios en Victoria, pero también hay para hombres, mujeres, niños y jóvenes. Te invitamos a que visites nuestra aplicación en Victoria o te comuniques a los teléfonos que salen en pantalla. Para terminar nuestro programa con este complejo tema, liberación y exorcismo, tendremos nuestra reflexión espiritual con Betty de Juárez, fundadora de Matrimonios en Victoria. Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en sus hogares y hoy vamos a compartir un tema así, un poquito escabroso. Para muchas personas, yo, claro, cuando escucho que algunas personas se dedican a hacer liberaciones y hacen exorcismos, digo yo, Dios mío, ¿pero qué están haciendo? Esta es una tarea específica para el ordenado, para los consagrados al Señor en el sacerdocio. Nosotros como laicos pues tenemos una gran tarea, una tarea maravillosa de cooperar, somos cooperadores en la obra del Señor. Pero hay muchísimas atribuciones que no nos corresponden y una de ellas hoy precisamente han solicitado, han querido muchas personas que se hable acerca de este tema y tenemos que ser muy cuidadosos porque así como una persona que va a bucear en las profundidades del océano, pues tiene que prepararse para hacer su tarea. Nosotros no podemos bucear en un océano que es demasiado grande para nosotros. Así es que creo que cuando hablamos acerca de liberación, acerca de exorcismo, así como hay doctores, hay médicos que unos se dedican pues a oncólogos para ver los asuntos del cáncer, otros son ginecólogos que ven pues todo lo inherente a la mujer, a la maternidad. Pues también así dentro de la iglesia hay muchos sacerdotes que tienen especialidades y hay muchos que son liturgistas, otros que son canonistas, ¿verdad? Especialistas en derecho canónico y otros que son especialistas en demonología, en hacer exorcismos. No todos los sacerdotes lo ejercen cotidianamente, pero hay muchos que sí se dedican y de hecho en Guatemala tenemos algunos sacerdotes que se dedican a esto. Claro, esto tiene que estar en sintonía con las autoridades eclesiásticas. En el bautismo, nosotros hacemos una renuncia a Satanás. Renuncian a Satanás, a sus mentiras, a sus engaños, a sus pompas, etc. Y nosotros respondemos, ¿verdad?,
si renunciamos. Entonces, ante esa renuncia, en el bautismo, pues ya las vestiduras bautismales blancas, resplandecientes y radiantes, que representan pues la pureza, la realeza, integrarnos a la familia de nuestro buen Dios, pues ya nos hace partícipes. Pero no significa que podamos ser partícipes de hacer liberaciones, que podamos ser partícipes de hacer exorcismos. Eso no aplica para nosotros. Es como que de repente un niño quisiera pues en un hormiguero moverlo y decir, ay, sí, yo puedo con estas hormiguitas. Le aseguro que si pica con un palito, con una ramita, una varita, el hormiguero, las hormigas se le van a subir y lo van a picar. De hecho, nosotros no podemos meternos en esos territorios tan delicados que Jesús pensó en. ¿Sabe usted que Jesús pensó en esa liberación que necesitamos? A través de las Sagradas Escrituras relata muchos textos en los que está el endemoniado de Gerasa, aquí hay particularmente la curación de un endemoniado mudo, porque sabe que hay endemoniados mudos y hay personas que están endemoniadas que gritan horrible, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a compartir un poquito acerca de este endemoniado mudo, porque dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 32, que salían Jesús con los discípulos y estaban todavía saliendo cuando le presentaron a un mudo endemoniado. Expulsando al demonio, rompió a hablar el mudo y la gente estaba admiradísima y decía, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos a los que el Señor les dijo, sepulcros blanqueados por fuera, ¿se recuerda? Los trató muy fuerte porque era mucho por fuera, mucha apariencia, pero por dentro tenían estas actitudes tan fuera de lugar. Dijeron los fariseos, por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Imagínense atribuyéndole a Jesús que él por el poder de Satanás estaba expulsando a Satanás. Imagínense, es Dios soberano y rey, ante el cual se someten todas las potestades bajo su autoridad y su dominio. Y sabe que aquí decía San Agustín que la envidia era un pecado, dice en el numeral 2539, dice que San Agustín veía el pecado de la envidia como el pecado diabólico por excelencia. Las personas envidiosas no necesitan tener dientes de fuera, unos cachos y decir está endemoniada, no. El árbol se va a reconocer siempre por sus frutos. Y hay personas que la envidia las come y envidian el marido de ajeno, envidian el carro ajeno, la casa ajena. Y bueno, el Señor nos llama a combatir estos vicios, ¿verdad? Estos pecados capitales, a combatirlo con las virtudes que son antagónicas con ellos, ¿verdad? Entonces, esta envidia, ¿verdad? De esa envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría. Fíjese, la alegría. Usted dice, ay, no, pero entonces eso no es malo. Momento. La alegría por el mal del prójimo y la tristeza que causa la prosperidad de otros. Que sean fecundos, que trabajan. Las personas que trabajan tienen derecho a prosperar. No es un evangelio de prosperidad, de venga, levante la mano y ya su vida va a ser próspera. No, para poder obtener bienes hay que trabajar, hay que esforzarse. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente y no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha y tendrás éxito en lo que emprendas. O sea, no necesitamos que nos hagan un exorcismo para que empecemos a triunfar en la vida. Necesitamos esforzarnos, hacer lo nuestro, hacer nuestro trabajo, hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Entonces, cuando hablamos de liberaciones y de exorcismos, creo que es bien importante que recordemos que Jesús sabía que íbamos a tener necesidad de hacer, oiga esto, una autoliberación. ¿Usted se ha hecho alguna vez a una autoliberación y alguien se escandaliza y dice, ay no, pero ¿qué es eso? Yo no me lo podría hacer. Pues Jesús nos enseñó a hacer una autoliberación cada uno. ¿Cuándo? Cuando nos enseñó, los apóstoles le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y pues las 7 peticiones usted las conoce, del Padre Nuestro, la oración magistral del Señor. Y en la parte final,
yo quiero compartirles, déjenme ver, aquí en el Catecismo de la Iglesia, en el final, está precisamente cuando habla y hacemos nuestra autoliberación. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios nunca nos ha dado una tentación superior a la capacidad que tenemos de poderla soportar. Entonces, nuestros pecados son los frutos. Oiga bien, los pecados que cometemos de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, ellos son el fruto del consentimiento de las tentaciones, porque tentaciones vamos a tener todos. Los santos tuvieron tentaciones. Todas las personas en algún momento de su vida sienten la tentación de hacer algo incorrecto, de hacer lo que no deben, como el apóstol decía, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces, recordemos lo que dice esta petición. Entrar en la tentación implica una decisión del corazón. Yo decido si peco. Yo no peco porque me empujen los demás. No peco porque no me dieron o porque tenía carencias afectivas o porque tenía carencias económicas. Yo peco porque decidí, libre y voluntariamente, porque tengo libre albedrío, pecar. Y claro que pecar nos aparta de Dios, nos quita la amistad con Dios y nos hundimos, pero no significa que no nos podamos levantar. Y oiga, no han sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá que sean tentados sobre sus fuerzas. Antes bien, con la tentación les dará el modo de poder resistir la tentación con éxito. Y aquí le viene su autoliberación. Líbranos del mal. No, Dios nos ha dejado en un mundo que nos dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Somos del Señor. Entonces, Jesús, la oración magistral es el Padre Nuestro, que vamos a compartir al final, pero también tiene otra oración que es llamada la oración de Jesús. Juan 17:20. Dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Él pidió por nosotros. Pidió por nosotros, pero como a veces somos tan orejones, ¿verdad? Y no entendemos y nos metemos en profundidades donde nos va a ser muy difícil salir, porque fácil es pecar. Una consentidita de pecado, un chatcito y un pecadito chiquito que no le ofende a nadie. Cuando siente ese pecadito se volvió una llaga que ha corrompido todo el cuerpo y nos llena de la lepra espiritual. Porque a veces el coquetear con el pecado, no se imagina ese coqueteo que paga, qué alto se paga ese coqueteo, porque posteriormente el que juega con fuego para quemándose. Entonces dice a la petición, líbranos del mal, ¿verdad? Que es una petición que la hacemos con toda la iglesia. Esta petición, oiga bien, líbranos del mal. El mal no es una abstracción. Eso lo tenemos que tener presente. El mal designa a una persona, a Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, que viene del vocablo diabolos, que significa, oiga bien, el que se atraviesa en el designio de Dios. Y todo aquello que se atraviesa en el designio de Dios no puede ser de Dios. A veces nos podemos engañar y decir, ay, pero si no es tan malo, si tan buena esta persona, pero no, se atraviesa en el designio de Dios. ¿Cuál es el designio de Dios? El matrimonio, lo santo, lo puro, lo limpio, lo íntegro, lo recto, todo lo que se atraviesa en eso para desvirtuarnos y dejar de ser quienes Dios estableció desde el principio, viene precisamente de aquel al que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. A Pedro, nuestro primer papa, se lo dijo, porque el enemigo que vino a matar, a robar y a destruir, anda viendo a quién devora. Nuestra ciudad, nuestras familias, nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado porque hay mucha pobreza moral y el enemigo quiere destruir las familias, quiere destruir las vidas. Es tiempo, como Jesús les dijo en una ocasión, no han podido ustedes liberar a esta persona. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Esto
ese demonio de lujuria, esa Jezabel que está destruyendo su familia, esa avaricia que le está haciendo caer en tantos pecados, que al final va a parar o muerto otra de las rejas, anda suelto. Y eso no sale más que con ayuno y oración. Amadísimos hermanos, recemos el Padre Nuestro, autoliberémonos, conscientes que no estamos batallando con una abstracción, con un airecito o con un mal que anda por ahí. Es el enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios no le puede hacer nada a Dios. Una persona adulta que lo odia a usted y no tiene acceso para dañarlo, ¿qué hace? Va y daña a sus chiquitos. Pues así es el enemigo, que vino a matar, a robar y a destruir. Quiere destruirnos a nosotros como hijos de Dios. Pero hoy más que nunca tenemos que estar adheridos al Señor, sabiendo que esa autoliberación es real. Y por supuesto, la fuerza para combatir nos la da también a través de la Eucaristía. Así es, mis hermanos, no se metan. Resistid a Satanás, dice la palabra de Dios, y él huirá de vosotros. No se meta nadie, ningún laico, a hacer sus liberaciones y hacer esas tonterías, porque va a parar quemándose. Trata con fuego, toca fuego, se quemará. Entonces, más bien dejemos que el fuego de Dios, el Espíritu Santo, queme nuestro corazón y anhelemos y deseemos que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Así es que recuerde que todos, sin excepción, hemos fallado y nos hemos equivocado muchísimas veces, pero bueno es Dios, que nos ama y nos atrae con lazos de amor para decir: levántate, resplandece, tu luz ha llegado. El Señor les bendiga. Gracias, Betty, porque las reflexiones siempre son de bendición y de luz para nosotros. Hemos llegado al final de este programa, no sin antes hacerle una invitación muy especial. Búsquenos en nuestro canal de YouTube, donde encontrará todos los programas anteriores. Este programa es gracias al apoyo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Estuvo con ustedes su servidor, Oscar Roldán. Hasta la próxima.